Y es que es esa pregunta que se te queda ahí, ¿no? Cuando miras al cielo una noche despejada, esa mezcla de asombro y, no sé, un poco de vértigo existencial. Una curiosidad que tenemos todos sobre nuestro sitio en todo esto. Pues hoy vamos a tirar de ese hilo. Vamos a analizar a fondo un artículo de un astrofísico que intenta separar el grano de la paja, la ciencia de los titulares virales sobre amenazas cósmicas. La idea es ver cuáles son los peligros reales, qué probabilidad tienen y, sobre todo, qué estamos haciendo al respecto. Nada de planetas raros que anuncian por WhatsApp, solo datos. Y es que es un ejercicio fundamental, porque el objetivo de esto no es meter miedo, es justo lo contrario. Se trata de cambiar ese pánico difuso por conocimiento. El autor lo dice muy claro. Una cosa son las pelis de catástrofes y otra la realidad científica, que es, mucho más sutil y, sinceramente, más interesante. Me gusta eso. Pasar del pánico a la preparación. Vale, pues empecemos por lo que sí parece de película, pero que está grabado en la geología del planeta. Los asteroides. Para situarnos, el artículo nos recuerda el impacto de hace 66 millones de años, el de los dinosaurios. O sea que esto no es una teoría, es un precedente clarísimo. Exacto, es el punto de partida. Y la fuente usa una analogía que me parece buenísima para entender el riesgo. Imagina que el sistema solar es como una autopista gigante, con miles de millones de coches circulando. Y la Tierra, pues es una casa justo al borde de esa autopista. Y nosotros dentro, claro, sin tener ni idea del tráfico que hay. Precisamente. La inmensa mayoría de esos coches, los asteroides, siguen su carril, sin más. Pero, a ver, el sistema no es perfecto. Hay tirones de gravedad, choques, y de vez en cuando uno da un volantazo y se puede salir hacia nuestra casa. Claro, y ahí la clave es el tamaño del coche que se sale. No es lo mismo una moto que el tráiler de 10 kilómetros que borró a los dinosaurios. El artículo dice que con uno de solo 1 kilómetro ya tendríamos una catástrofe global. Absolutamente. Un impacto así levantaría tantísimo polvo que crearía un invierno nuclear, sin bombas ni nada. Bloquearía el sol durante años, la agricultura se iría al traste. Pero bueno, aquí viene la parte donde la ciencia nos da un respiro. Para esos tráilers, el riesgo en los próximos 100 años es... Bajísimo, ¿por qué? ¿Por qué no hay o porque los tenemos fichados? Porque los tenemos fichadísimos. La NASA y otras agencias han hecho un trabajo increíble. Han catalogado más del 95% de estos objetos cercanos, los NEOs que llamamos. Sabemos dónde están, conocemos sus órbitas con una precisión asombrosa, y ahora mismo ninguno de los grandes viene hacia aquí. Vale, eso es un alivio. Entonces, si los gigantes están controlados, ya está. Podemos dormir tranquilos. Porque leyendo el artículo me da la sensación de que justo ahora pega un giro hacia un peligro que, sinceramente, no me esperaba. Los asteroides más pequeños. ¿De verdad son para tanto? Es que esa es la clave de todo el asunto, y donde se centra ahora mismo la defensa planetaria. El peligro no son esos gigantes que vemos venir con décadas de antelación. Son los de tamaño intermedio, pues entre 100 y 200 metros más o menos. El artículo los llama destructores de ciudades. Uf, destructores de ciudades, ya suena peor. Y lo es. Un objeto de 150 metros no nos extinguiría, no. Pero si cae en una ciudad, la borra del mapa. Literalmente. Liberaría una energía cientos de veces mayor que una bomba atómica. El problema es que hay muchísimos más que de los grandes, y al ser más pequeños y oscuros, son endemoniadamente difíciles de ver. Podríamos descubrir uno con solo unos años de margen, o meses. Y aquí es donde está la gran diferencia con los dinosaurios, ¿no? Ellos solo podían mirar para arriba. Nosotros, en teoría, tenemos un plan. La misión DART de la que habla el texto. La misión DART fue un antes y un después. Fue, la prueba de redireccionamiento de un asteroide doble. Básicamente fue estrellar una nave, del tamaño de una máquina de vending, contra un asteroide a millones de kilómetros, solo para ver si lo movíamos un poquito. Y funcionó. Entiendo que fue un éxito y es una noticia increíble, pero, y aquí voy a ser un poco abogada del diablo, hablamos de un empujoncito a un asteroide pequeño y con muchísimo tiempo para planificarlo, ¿no? ¿De verdad podríamos hacer eso con algo de 150 metros que descubrimos con meses de margen? ¿No seremos un poco optimistas? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es, depende. La técnica de DART
El impacto es más eficaz cuanto más tiempo tienes. Un empujoncito hoy, en 10 años, es una desviación de miles de kilómetros. Si tenemos poco tiempo, la cosa se complica, mucho. Por eso el foco no está solo en desviarlos, está sobre todo en encontrarlos. Programas como el futuro telescopio NEO Survivor de la NASA van justo de eso, de hacer un censo casi completo de estos objetos para que tengamos esos años de preaviso que lo cambian todo. O sea, un plan doble. Mirar mejor para tener tiempo y practicar el empujón. Vale, me quedo más tranquila con las rocas. Pero el artículo sigue y nos lleva a una amenaza que no viene de lejos. Viene de nuestra propia estrella. Sí, y la transición es fascinante. Pasamos de un peligro físico, un golpe, a uno electromagnético. Y como dices, viene del Sol. La fuente lo plantea de una forma muy potente. Dice que nuestra mayor fortaleza como civilización, la tecnología, es también nuestra mayor debilidad. Totalmente. Dependemos de la luz y los satélites para todo. Para absolutamente todo. Un apagón de 2 días y ya es el caos. ¿Qué podría hacer el Sol para liarla a nivel global? A ver, el Sol no es una bola de fuego tranquila. Su superficie es un lío de campos magnéticos que a veces se retuercen y liberan una energía brutal. Son las llamadas solares. Básicamente, el Sol nos escupe una nube de partículas cargadas. Y si esa nube nos da de lleno, puede inducir corrientes eléctricas masivas en nuestras redes. Y freír los transformadores, ¿no? Exacto, freírlos. Podría causar un efecto dominó que deje a continentes enteros sin luz durante semanas, o meses, o incluso años. Y no solo la luz, los satélites de GPS, comunicaciones, Internet, caput. El artículo es muy gráfico. En horas nos mandaría de vuelta al siglo XIX. Suena a ciencia ficción, pero otra vez, el texto nos recuerda que ya pasó el evento Carrington de 1859. ¿En serio? Con una tecnología tan básica como el telégrafo, ya hubo un apagón por una tormenta solar. No tenía ni idea. Pues así fue. Fue una supertormenta tan brutal que se vieron auroras boreales en el Caribe. En el Caribe. Los telégrafos de todo el mundo se colapsaron. Los postes echaban chispas. Imagina eso hoy, con nuestra dependencia. Los daños se calculan en billones de dólares. ¡Billones! Sería un golpe devastador. Da pánico solo pensarlo. Y la fuente es muy clara. No es cuestión de si pasará, sino de cuándo. Es una certeza estadística, sí. El Sol tiene ciclos de unos 11 años. En los picos de actividad es más probable. De hecho, en 2012 nos libramos por los pelos. Hubo una tormenta como la de Carrington. Cruzó nuestra órbita, pero por suerte la Tierra había pasado por ahí una semana antes. Tuvimos suerte. Entonces, ¿aquí también hay plan o solo cruzamos los dedos? Vigilancia y tiempo de preaviso. Hay satélites mirando al Sol sin parar, 24/7. El artículo destaca uno, el DSCOBR, que está en un punto perfecto para actuar de centinela. ¿Y cuánto aviso nos daría ese centinela? Pues depende de la velocidad, pero entre 15 y 48 horas. Espera, entre 15 y 48 horas para prepararnos para un colapso tecnológico. No parece mucho. No lo es, pero es suficiente. A ver, no podemos parar la tormenta, pero sí mitigar los efectos. Con ese aviso, las eléctricas pueden apagar los transformadores clave. Se ponen los satélites en modo seguro, no evitaría todos los problemas, pero sería la diferencia entre una crisis muy gorda y un apagón de años. Vale, de acuerdo. Hemos cubierto rocas del espacio y llamaradas del Sol. Amenazas tangibles. Pero la última parte del artículo ya entra en lo que llama los monstruos lejanos. Aquí ya es que suena a cómic. Agujeros negros, estallidos de rayos gamma. ¿En serio hay que preocuparse por esto? La respuesta corta es no, rotundamente no. Pero es interesante saber por qué. La fuente los menciona para desmontar mitos. Por ejemplo, la idea del agujero negro errante que aparece y nos traga. Eso no funciona así. No es como una aspiradora cósmica. Para nada. Es un objeto con una gravedad inmensa, sí, pero tienes que acercarte muchísimo. El más cercano está a miles de años luz. Si pasara uno cerca, el peligro no sería ser tragados, sino que su gravedad desordenaría todas las órbitas. Sería catastrófico, claro, pero la probabilidad es prácticamente cero. Vale, agujeros negros descartados. Pero luego menciona los estallidos de rayos gamma, los GRB. Y la descripción que usa es tremenda. Faros cósmicos de destrucción. ¿Qué es eso exactamente? Pues no es una exageración. Son las explosiones más energéticas del universo. Punto.
Ocurren cuando estrellas gigantes mueren o dos estrellas de neutrones chocan. Y lo que las hace tan peligrosas es que no explotan en todas direcciones. Concentran casi toda su energía en dos chorros finísimos, como los haces de un faro. O sea que es un haz, como un rayo de la muerte cósmico. Es una buena analogía, sí. Si uno de esos haces, cargado de radiación, apuntara directo a la Tierra desde unos pocos miles de años luz, sería letal. No nos desintegraría, pero aniquilaría la capa de ozono en segundos. Y sin ese escudo, la propia radiación del Sol esterilizaría la superficie. Eso sí que es el fin del mundo. Entonces, ¿por qué decías que no hay que preocuparse? Por pura y bendita estadística cósmica. Para que nos dé, tienen que pasar varias cosas casi imposibles a la vez. Primero, que ocurra aquí al lado, en nuestro vecindario galáctico, que es muy tranquilo. Segundo, que el haz nos apunte. Y tercero, que nos apunte con una precisión milimétrica en la inmensidad del espacio. La fuente lo compara con ganar la lotería varias veces seguidas. Es tan improbable que preocuparse por ello es un mal uso de la imaginación. Entendido. Es una lección de perspectiva, ¿no? El universo es gigante y violento, pero también está muy vacío y eso nos protege. Entonces, si juntamos todo, la pregunta del principio, la de si debemos temer al cielo, parece que tiene una respuesta clara. Y la respuesta es no. Un no rotundo, pero con un matiz que lo cambia todo. No hay que temer, pero sí hay que vigilar. La conclusión del artículo es que el peligro real no es el cosmos. Es la ignorancia y la falta de preparación aquí. Es el contraste entre nuestros ancestros, que veían dioses en el cielo, y nosotros, que vemos física y órbitas. La ciencia nos da el poder de anticiparnos. Y me encanta que el artículo no se quede ahí, que proponga un papel activo. Menciona que la astronomía es de las pocas ciencias donde los aficionados son cruciales. O sea que a alguien con un telescopio en su jardín podría, en teoría, ayudar a salvar el mundo. Teórica y prácticamente. Muchos cometas los descubren aficionados. Pero más allá de eso, la acción más importante que sugiere es apoyar la ciencia. Informarse de fuentes fiables, NASA, ESA. Y entender que invertir en telescopios y en ciencia básica no es un lujo. El texto lo cierra con una frase que es para enmarcarla. La defensa planetaria no es un gasto, es la póliza de seguro de toda la humanidad. La póliza de seguro de toda la humanidad. Es una imagen potentísima. Y me deja pensando en algo que va un poco más allá de la fuente. Todo el análisis habla de amenazas externas que nos afectarían a todos por igual, sin distinguir países o culturas. Quizás la gran lección de mirar hacia esos peligros es que nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Cómo cambia nuestra forma de ver los conflictos que creamos aquí, en este planeta tan frágil, el contemplar una amenaza que no entiende de fronteras, de política ni de ideologías? Es algo sobre lo que reflexionar.